¿Qué tal amigos? Yo soy Edelvid Alonso de Villa y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo el siguiente capítulo sobre diabetes mellitus de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Vamos con el capítulo. Bueno, esta es una guía sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con medicina basada en la evidencia y con edición del 2019. Son 14 capítulos, de los cuales en esta oportunidad vamos a tratar sobre la definición y diagnóstico de la diabetes. ¿Y qué puntos vamos a tratar en este tercer capítulo que estamos presentando? La definición, diagnóstico, prueba de tolerancia a la glucosa, escrutinio para la diabetes mellitus y el cuestionario FINRISC. ¿Cómo se define la diabetes mellitus? Este es un desorden metabólico de múltiples etiologías que condicionan una hiperglicemia crónica, vale decir, presencia permanente a través del tiempo de un aumento de la glucosa por encima de límites considerados normales. Y esta patología se asocia con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Resulta de defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. ¿Cómo se diagnostica entonces esta enfermedad? A través de criterios que ahora los vamos a mencionar. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Acá es importante tener en cuenta que estamos hablando de síntomas de diabetes y que es casual. Se define como cualquier hora del día, o sea, una toma de glucosa en cualquier hora y que te dé más o igual a 200 miligramos por decilitro te hace el diagnóstico de diabetes. Y los síntomas clásicos son pues aumento de apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. Esos son los síntomas de diabetes. ¿Cuál es el otro criterio para hacer el diagnóstico de diabetes? Una glucosa de ayuno, medida también en plasma venoso, que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Y qué es ayuno? Se define como un periodo sin ingesta calórica de por lo menos 8 horas. En pacientes asintomáticos, sin embargo, se debe de tener especial atención que se debe realizar al menos un resultado adicional de glucosa igual o mayor a las cifras que hemos mencionado, para que se pueda establecer si el paciente es efectivamente o no diabético. Pero ¿qué más se debe de realizar en estos pacientes? Controles periódicos hasta que se aclare la situación. Tener en consideración los factores, siempre los factores edad, obesidad, historia familiar y comorbilidades en general. ¿Qué otro criterio diagnóstico tenemos para llegar a establecer si nuestro paciente efectivamente es diabético? Una glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, pero bajo una situación relacionada a una carga de 75 gramos de glucosa, y luego de 2 horas de esta toma debemos de tomarle su glucosa. A esta situación se va a llamar una prueba de tolerancia a la glucosa. Evidentemente, también en pacientes asintomáticos se debe de hacer una reevaluación adicional para establecer si efectivamente el paciente es o no diabético. Rescatar de nuevo que los controles periódicos se deben realizar hasta aclarar y teniendo en cuenta la edad, obesidad, historia familiar y comorbilidades. El otro punto como criterio diagnóstico para diabetes es que contemos con una hemoglobina glicosilada o una hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5%. Esto teniendo en cuenta la metodología estandarizada y trazable al estándar NGSP, que son las siglas en inglés. Bueno, hemos hablado de los criterios diagnósticos.
Antes existían criterios que actualmente ya no se recomiendan y ya no se utilizan, como por ejemplo la glucometría pre y postprandial no tienen ningún lugar en el diagnóstico de la diabetes. Y este es un cuadro que resume lo que estábamos comentando en las diapositivas previas. Son los criterios para el diagnóstico de diabetes o trastornos de la regulación de la glucosa. Vamos a tener glucemia de ayuno, glucemia 2 horas postcarga y la hemoglobina glicosilada. Los valores abajo las vamos a presentar. Glucemia de ayuno normal va a estar en menos de 100. Prediabetes, o sea, cuando tengamos una glicemia de ayuno alterada, vamos a tener valores de entre 100 y 125 miligramos por decilitro y se considera diabetes cuando el paciente tenga más o igual a 126 miligramos por decilitro. La prueba de tolerancia a la glucosa se considerará normal con una glucosa de menos de 140. Se hablará de prediabetes con intolerancia a la glucosa a aquellos pacientes que tengan glucosas entre los rangos de 140 y 199 miligramos por decilitro. Y el diagnóstico de diabetes mellitus a aquellos que tengan más de 200 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina A1C se considera normal en rangos menores a 5.7%. Prediabetes, valores entre 5.7 y 6.4%. Y el diagnóstico de diabetes mayor o igual a 6.5%. ¿En qué consiste y cómo se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa? Vamos a hacer algunas precisiones respecto de este tema. La medición de la glicemia 2 horas después de dar una carga oral de 75 gramos de glucosa, a eso se llama una prueba de tolerancia a la glucosa. Acá en este gráfico rescatado de Adam dice no comer ni beber nada de 8 a 12 horas, tomar la glucosa y luego se examina la sangre 2 horas más tarde. Ya no es recomendable realizar una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Y en qué consistía para efectos de cultura? Fundamentalmente consistía en tomar 30, 60, 90, 120 minutos posteriores a la ingesta. Esto ha llevado a confusión de tal forma que se ha retirado. Seguimos con las precisiones respecto de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se ingieren 75 gramos de glucosa diluidos en 300 mililitros de agua con o sin sabor a una temperatura ambiente en un periodo no mayor de 5 minutos. ¿Y qué condiciones se debe de tener para que esta prueba de tolerancia sea adecuada? Ayuno de entre 8 a 14 horas, aunque se puede tomar agua. Evitar restricciones de la dieta, esto falsearía la prueba. Evitar cambios en la actividad física habitual los 3 días precedentes a esta prueba. Durante la prueba, el paciente tiene que estar en reposo y no fumar. No debe tener una infección u otra enfermedad intercurrente. Se sabe que las infecciones en general lo que hacen es elevar las glicemias por un cuadro de estrés, ¿no? Y se debe interrumpir medicinas que alteren valores de la glicemia, mínimo 12 horas antes. De lo contrario, si no se ha realizado esta interrupción, lo que se tiene que hacer es consignar en la historia clínica. En los niños, la carga de glucosa para la prueba de tolerancia a la glucosa se calcula con 1.75 gramos de glucosa por kilo de peso sin exceder los 75 gramos en total. ¿En quién y cómo se debe practicar el escrutinio para diabetes? Toda persona adulta
que entre en contacto con el servicio de salud. Ese es buen momento para rescatarlo y para poder hacer el escrutinio. Se deben valorar siempre los factores de riesgo. Se recomienda medir la glucosa en ayunas al menos una vez cada 1 a 5 años, dependiendo del criterio de los factores de riesgo que tenga el paciente. Se debe establecer una escala de riesgo de diabetes validada, como por ejemplo la escala Findrisk, con puntaje superior a 12. En esa escala debe medirse la glicemia en ayunas. La edad igual o superior a 45 años ya es una condición importante para establecer una glicemia de ayuno al menos una vez cada 1 a 5 años. ¿En quién más se debe realizar o practicar el escrutinio para diabetes? En aquellas personas que tengan una glucemia anormal en ayuno, vale decir valores de entre 100 y 125 miligramos por decilitro. En aquellas personas que tengan una intolerancia a la glucosa, vale decir entre 140 y 199 miligramos por decilitro, luego de una carga de 75 gramos de glucosa y la toma de la glicemia 2 horas posteriores a esta toma. O en pacientes que tengan historia de hiperglicemia transitoria. En estos 3 casos, lo que se tiene que hacer es medirle la glicemia de ayuno anualmente. Si la glicemia de ayuno mayor o igual a 100, pero menor a 126, se debe recomendar una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tenga una glicemia anormal en ayuno, debo de continuar con el estudio a través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sin embargo, tomar en cuenta que esta Asociación Latinoamericana de Diabetes no recomienda la hemoglobina A1C como método único. En otras palabras, debemos de complementar con los valores glicémicos en sangre venosa de las que ya hemos mencionado. ¿Y qué factores de riesgo se encuentran en pacientes para que puedan desarrollar diabetes tipo 2? El índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, antecedentes familiares de diabetes, presencia rural con urbanización reciente, o sea, pacientes que han venido del campo hacia la ciudad. La migración es un riesgo para padecer diabetes. Antecedentes obstétricos de gestación y diabetes, o hijos con peso mayor a 4 kilogramos al nacimiento, enfermedad isquémica coronaria, ateroesclerótica, hipertensión arterial, triglicéridos más de 150, colesterol HDL, o sea el colesterol bueno, en menos de 40, bajo peso al nacer o macrosomía, o sea los dos extremos suelen condicionar un riesgo para diabetes. El sedentarismo. ¿Qué significa esto? Que exista una actividad física menor a 150 minutos por semana. Adultos con escolaridad menor a la educación primaria. Enfermedades asociadas, o sea, la comorbilidad es un factor de riesgo para diabetes. Deterioro cognitivo, déficit de audición, esquizofrenia, apnea, cánceres y esteatosis hepática. El síndrome de ovario poliquístico de por sí y sola puede ser un factor de riesgo de diabetes, y la acantosis nígricans. Y la escala Findrix, acá estamos presentándolo, una puntuación mayor de 12 nos indica que se debe de realizar un escrutinio para diabetes. Y este cuestionario Findrix en Latinoamérica ¿sirve? Sí sirve. Ha demostrado que constituye un instrumento simple, de aplicación rápida, de bajo costo. No es intervencionista y es
potencialmente autoaplicable, o sea, el paciente mismo se puede aplicar y establecer si tiene algún factor de riesgo para que le puedan tomar una glicemia en ayunas. Pese a que no existe evidencia sobre su valor diagnóstico, puesto que el diagnóstico es numérico fundamentalmente, aporta al paciente una conciencia de sus factores de riesgo, eventualmente de la necesidad de someterse a una determinación de glicemia. Es fácilmente aplicable y aceptable por la población, fundamentalmente por su bajo costo, ¿no? O sea que es importantísimo poder rescatar este examen para toda la población y hacer un escrutinio adecuado. Bien, este es el tema que hoy día les estoy presentando. Nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias.